Dios los bendiga y buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Veré Vida Eterna, Relación y Evangelización con su hermana Verónica Torres. Estamos en vivo desde Holyoke, Massachusetts, y nosotros somos de la iglesia Casa de Fe Yahweh Jireh, Casa de Fe Dios Proveedor, por el nombre de Dios en hebreo. Nuestros pastores son Ramón y Diana Crespo. Y estamos ubicados en el 104 de la Suffolk Street en Holyoke, Massachusetts. Y nuestro teléfono es 413-650-0344. Nos puedes encontrar tanto nuestro ministerio como los ministerios involucrados y conectados con nosotros en Facebook, Tumblr, Twitter, ¿verdad? En YouTube, para la gloria del Señor. Y también puedes encontrarnos en nuestra página web, cdfyj.weebly.com. Weebly se escribe Weebly, y puede conectarse con nosotros en las redes sociales y puede ver la información y conectarse con los ministerios que estamos conectados y transmitiendo a través, gloria al Señor. Estamos a través de radiofarodeluz.net, que es parte del ministerio Joint Force International, a Luz TV Online, Roku Player, con sus canales Uniendo Fuerza Internacionalmente y Salvation Online. Y todo esto de nuestro hermano y amigo David Silva de Spring Hill, Florida, a quien enviamos saludos a él y a su familia, Lice, Davidcito, toda su familia, Dios los bendiga. También a través de este ministerio nos puede escuchar en sus tablets y celulares. Tenemos un app, una aplicación y gloria al Señor, una nueva aplicación, gloria al Señor. También estamos a través de Radio Faro, gloria al Señor, radiofarodeluz.net, Radio Bandera de Amor, banderadeamor.org, de nuestro hermano Juni Gini Soto, transmitiendo en Puerto Rico. Saludos a ellos, Dios los bendiga. Y mi esposo, Daniel Torres, de DJ One Ministry, de J Espacio WN, Ministerio DJ One TV en YouTube y Ministerio de DJ One Radio en bambuser.com. Y le doy la gloria al Señor por mi esposo Daniel Torres, que está en los controles. y él es el que transmite que transmite en vivo y me ayuda con lo técnico. Le doy la gloria al Señor por eso. Quiero enviar un saludo a mi pastor Ramón y Diana Crespo, mi pastor que llega hoy de Puerto Rico con a Ramoncito Jr. y Esteban. Nos gozamos, sabemos que el Señor lo usó poderosamente y queremos escuchar los testimonios como Dios lo usó en Puerto Rico. Saludo a mi suegra Rosmarie Santiago, Pedro, a su esposo que pronto llega a regresar a la casa, a nuestra hermana Rebeca, te amamos mucho, y a los hermanos de Casa de Fe Yahweh Jireh. También quiero mandar un saludo a mi familia y a los que están en contacto también, Giovanni, padrino, ¿verdad? Todos los que estén en contacto, yo en sintonía, los amo mucho. Y gloria al Señor Santo. Ok, los invito a que vean nuestra programación. Los miércoles está de 8 a 10, Punto de Vista y Mujeres de Guerra, con Licer Meléndez, la esposa de nuestro hermano David Silva, y nuestra pastora Diana Crespo, los jueves de 9:30 a 8:30 sobre Alas de Águila con mi suegra Rosmarie Santiago, y los viernes de 10 de la noche a 12 de la madrugada mi esposo con Praise Break, a.k.a. DJ One, gloria al Señor. Así que manténganse en sintonía con la programación. Vamos a comenzar con una oración. Y como me gusta explicar, a nosotros en nuestra iglesia usamos el nombre de Dios en hebreo y de Jesucristo en hebreo, que es Yahweh en nombre de Dios, y Yehoshua o Yeshua en nombre de Jesús. Amén. Padre Dios Todopoderoso, te adoramos y te glorificamos. Tú eres santo, majestuoso. Tú todo lo puedes y todo lo sabes. Te glorificamos, Señor. Gracias, Yahweh, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por el privilegio de llevar tu palabra. Gracias por el privilegio de estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque sin ti nada somos, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Yeshua HaMashiach, Jesús. Y te necesitamos a ti, necesitamos tu Espíritu Santo. Te
Te adoramos y te glorificamos, Señor. Declaramos que tu palabra no retorna tras vacía. Declaramos bendición, Señor, y que hace lo que tiene que hacer, Señor, y retorna a ti. Padre, declaramos bendición sobre cada ministerio conectado y trabajando juntos para llevar tu palabra a las naciones. En nombre de Yeshua HaMashiach, en nombre de Jesús, tu Hijo, Señor. Oh, Padre Santo, declaro bendición sobre cada persona sintonizando. Señor, gracias porque tú restauras familias, Señor, tú restauras corazones, oh, y sanas, Señor, corazones y salva almas, Señor. Gracias porque tú le revelas y abres los ojos a tus hijos, Señor, para que, como el tema de hoy, Señor, apoyemos a Israel y abre el corazón de los que no te conocen para que te acepten, Señor, como Salvador. Yahweh, declaro bendición sobre la nación de Israel, sobre los judíos, sobre Jerusalén. Tú en tu palabra declaras que el que la bendice será bendecido, Señor. Oh, Padre Santo, declaramos bendición, proteja a todos los soldados, las familias, todas las personas que están en peligro, Padre Santo, en nombre de Yeshua, guárdalo. Tú tienes promesa con Israel y se va a cumplir, Señor. Damos la gloria y la honra por lo que has hecho y harás, Señor, mi Dios. Oh, Padre, también clamamos a ti por los inocentes, Señor, que están en Gaza. Padre, proteja a los inocentes, mi Señor, Padre Santo, y toca el corazón de aquellos que quieran la muerte de Israel, la destrucción de Israel, para que se arrepientan, Señor. Abre sus ojos, mi Señor, y quita esas vendas de ceguera, mi Dios Todopoderoso. Oh, Padre Santo y fiel, guarda a los niños, Señor, y las familias, Padre. Clamamos a ti, mi Señor, para que tú toques a tu iglesia y despiertas a tu iglesia, mi Dios, para que vean que sin Israel no hubiera habido Biblia, que tú tienes promesa con Israel y tú tienes un pacto con Israel. Señor, que tú no has abandonado a tu pueblo, tú no has abandonado las promesas que le hiciste a ellos, que nosotros somos adoptados, pero tu pueblo es Israel, Señor. Tú eres nuestro Dios, el Dios de Israel, Yahweh. Te adoramos y te glorificamos, Señor. Padre, ministranos, háblanos, glorifícate en este programa, que se haga tu voluntad, mi Señor. Oh, aleluya. Declaramos sanidad, Padre, en el alma y en el cuerpo. Gloria a ti, Yahweh. Gracias, Papá, por amarnos tanto, Señor. Clamamos a ti por misericordia, mi Señor. Misericordia de tu pueblo, de tus hijos. Por el perdón de nuestros pecados, mi Señor. Despierta tu iglesia, Yahweh. Despierta tu iglesia en nombre de Yeshua. En nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gloria al Señor. Damos la gloria al Señor. Agradezco a mi esposo por lo que hizo con la pantalla, las personas que están en sintonía en YouTube, ¿verdad? Están viendo el video de cómo mi esposo hizo un trabajo súper tremendo en acomodar las fotos, láminas que le di. Le di la gloria al Señor. Y le doy la gloria a Dios por mi esposo, Daniel, de verdad. Por su paciencia y por su apoyo y por siempre estar ahí para mí, de verdad. Y le doy la gloria a Dios por él y por mi hijo Danielito. Y de verdad que el Señor me ha bendecido con mi esposo, porque él es tremendo técnico, tremendo en lo que hace, ¿verdad? En la computadora, y he aprendido mucho. Y de verdad que te amo, mi amor. I love you. Gloria al Señor. El Señor nos puso juntos con un propósito. Somos un equipo, somos un ministerio. Y antes de empezar con el tema, pues esto es un paréntesis. Yo creo fielmente que cuando el Señor tiene alguien para ti, y cuando el Señor los une, está haciendo dos ministerios en uno, y se complementan unos al otro. Además de que somos hombre y mujer, nos complementamos en eso, nos complementamos en lo creativo, en los talentos, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Hermano o hermana, no pierdas la fe. El Señor tiene alguien para ti, y
¿verdad? Lo que necesitamos es primeramente buscar el reino del Señor y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. Amén y amén. Bueno, como pueden ver con las láminas que tengo, el tema de hoy se trata de apoyar a Israel. We stand with Israel. Nosotros apoyamos a Israel. Y quería hablarles acerca de los enemigos de Israel y acerca de Israel y qué dice la palabra. Obviamente no voy a darles todos los versículos, de acuerdo, porque son demasiados, pero escogí algunos y quiero compartirlos con ustedes. ¿Por qué? Porque desde que empezó este conflicto entre Israel y Gaza, definitivamente que han sido emociones encontradas conmigo, ¿verdad? Y con las personas que conozco. Y he visto diferentes opiniones en el internet y he visto noticias y he visto cómo hay un movimiento de protestas en contra de Israel, diciendo que están haciendo genocidio. He visto cómo hay protestas aún en Estados Unidos y en Europa en contra de Israel y personas que no quieren apoyar a compañías que inviertan en Israel y todo esto. Pero también he visto, sí, cómo hay personas que están diciendo la verdad acerca de lo que está sucediendo, cómo están apoyando a Israel. Y también he experimentado el que la Biblia, la palabra del Señor, está tomando vida ante mis ojos. Amén. Nosotros hemos estudiado la palabra del Señor y tenemos conocimiento de las profecías, pero cuando pasan sucesos así, de verdad que la palabra de Dios toma vida y el Señor fortalece nuestra fe. Está pasando un momento difícil Israel y Gaza, las personas inocentes involucradas, pero es parte de las profecías. Parte de la profecía, y a pesar de que es triste y a veces enoja ver cómo hay personas que van en contra de Israel, es parte de todo. Es parte de lo que ya está escrito. Y lo que más me entristece son las personas que van en contra de Israel siendo cristianos, ¿verdad? Porque aquí en la Biblia está lo que llamamos el Antiguo Testamento, el Torá, ¿verdad? Los 5 libros que escribió Moisés y la palabra del Señor, los profetas. La Biblia no es un libro, la Biblia son 66 libros y todos se componen de la palabra del Señor, todos están en un mismo acorde. Y el principal tema de la Biblia es Israel. Dios no desechó a Israel y ahora somos los cristianos la iglesia y que Israel se defienda por sí sola. No, Dios tiene un pacto con Israel, pacto perpetuo, y tiene promesas, es profecía, y nuestro reloj, como quien dice, el reloj de Dios es Israel, y el calendario de ellos es el calendario que es. Y si nosotros queremos desechar a Israel y estar nosotros solos, estamos perdiendo la esencia, porque nuestro Dios es el Dios de Israel. No tenemos un Dios diferente y Dios no abandonó a Israel y nunca la abandonará. Amén. Y yo quiero dirigirme a aquellos cristianos que están en contra de Israel y quiero que le den una oportunidad y escuchen lo que la palabra dice y los motivo a que estudien la palabra, que le pidan revelación al Señor. Y quiero hablar a aquellos que estén interesados en el tema. Me dirijo a aquellos que estén interesados en por qué debemos apoyar a Israel. Y de verdad este tema es bien importante y yo sé que muchas personas escuchan pues que el Señor viene, ¿verdad? Cristo viene y pues ya van tantos años pero en realidad el Señor está más cerca que nunca. Pero no es tanto que Él viene o que nosotros vayamos en el rato, es que nosotros necesitamos vivir una vida centrada en el Señor, sometidos al Señor y en obediencia. Y parte de la obediencia es orar por la paz de Israel, bendecirlos y apoyarlos porque ellos son el pueblo de Dios. Amén. Sino el que se va en contra de Israel se va en contra del mismo Dios. Ellos son la niña de sus ojos.
¿Ok? Y la palabra es la historia de cómo Dios, por su misericordia, perdonó a la humanidad una y otra vez y levantó líderes, y levantó personas fieles a Él, temerosos de Él, para, para que hicieran su voluntad y para llevar a cabo su plan de salvación. Señor tiene palabra y promesa con Israel, y de Israel vino nuestro Salvador, porque Jesucristo, Dios se hizo hombre y se hizo judío. Yeshua HaMashiach, Jesucristo, es judío, no es americano, no era rubio, no era, ¿verdad? No era puertorriqueño. Él fue judío y él fue un rabí, un maestro. Él conocía las promesas del Señor. Cuando en el Nuevo Testamento habla de la palabra del Señor y someterse a la palabra y de renovar nuestra mente con la palabra, no están hablando del Nuevo Testamento porque mientras ellos lo escribían, el Nuevo Testamento todavía no existía. Estaban hablando de la palabra del primer testamento, del Antiguo Testamento, de la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Ok. Gloria al Señor. Quiero comenzar hablando un poco de lo que está pasando. Ok. Israel no es mayor que New Jersey. Ok. Israel es pequeño, bien pequeño, bien pequeña y está rodeada literalmente rodeada de sus enemigos, que lo son Egipto, Siria, Irán, Jordán, Turquía. ¿Ok? Y es tan, si lo buscan en el mapa, es un pedacito de tierra tan pequeño comparado con los enemigos que tienen una tierra, ¿verdad?, tan enorme alrededor. Siempre ha estado en conflicto y gloria al Señor, siempre ha estado en conflicto y siempre desde tiempos bíblicos sus enemigos han querido que fueran aniquilados, que fueran, ¿verdad? Y el Señor los ha protegido, gloria al Señor, y los va a seguir protegiendo. Ok, so Gaza es un territorio que hace un par de años Israel le dio a los palestinos. En el 2005 se lo dio a los palestinos y en el 2006 Hamas, que es una organización terrorista que quiere la aniquilación de Israel. Ellos se metieron a la política y en las elecciones salieron electos y tomaron control de Gaza. So, ellos siempre han tenido, los enemigos de Israel siempre están buscando, ¿verdad?, como la oportunidad para atacar a Israel. So, ¿qué pasó? Que este incidente reciente fue cuando fueron secuestrados 3 jóvenes israelíes y fueron hallados muertos, y Israel dice que fue Hamas lo niega, y ahí empezó el conflicto. ¿Qué pasa? Que Israel invirtió en el gloria al Señor, Iron Dome. Siempre se me dificulta pronunciar eso. Es un artefacto que intercepta los misiles que vienen de Hamas, vienen de Gaza. Protege a sus ciudadanos. Ciudadanos están en lugares, ¿verdad?, que lo protegen de los misiles. Además de que Israel, cuando va a atacar a Gaza, hay unas llamadas automáticas diciendo dónde va a ser atacado, dónde va a caer un misil, y envían algo que es como una bomba, pero que no causa daño, y deja saber a las personas de ese lugar que va a haber un misil. Pero en lo contrario, jamás, pues hay videos y todo de que ellos cuando le dicen a sus ciudadanos que ignoren los avisos de Israel, los motivan a que mueran como escudos humanos. Hay videos de cómo se suben a los techos de los edificios que van a ser bombardeados. Por esta razón, ¿verdad?, es que hay tantos muertos, tantos fallecidos. Ya ha pasado los 1000 personas fallecidas. En Israel la cuenta es bien bajita. ¿Pero por qué? Porque ellos han
Y esta información la pueden encontrar en el internet y en las noticias. Gaza, ¿verdad? Jamás no está protegiendo a sus civiles. Usa lugares en lugares de civiles para poner sus centros de control y poner armas y todo esto también. Invirtió dinero en hacer túneles para llegar a Israel, que Israel ha tenido que ir a esos túneles ¿verdad? Y todas estas cosas. Entonces hay medios de comunicación que no dicen eso, que solamente muestran pues en Gaza. Sí, es terrible lo que está pasando en Gaza, los muertos es terrible y de verdad que que no es fácil lo que está pasando allá. Pero entonces quieren poner a Israel como si fueran los malos cuando ellos se están defendiendo, cuando ellos son los que han cedido tierra una y otra vez al pasar de los años para tratar de tener paz. Y los enemigos no les interesa la tierra y sus enemigos no les interesa la paz. Sus enemigos lo que quieren es aniquilar a Israel. Y algunos de los enemigos de Israel, de los terroristas, ¿verdad? Empezó con el PLO, Palestinian Liberation Organization, la Organización de Liberación Palestina, que dicen, según la información que encontré, que son los abuelos de los terroristas, de las organizaciones terroristas. Entonces, Hamas está en un borde entre ¿verdad? Está entre los bordes de Israel y Palestina. Su acrónimo arábico se traduce al Movimiento Islámico de Resistencia, una rama de los Muslim Brotherhood, hermandad musulmana, los cuales lamentablemente el presidente de esta nación los apoya y sí. Ok. Gloria al Señor. Fatah está en el West Bank, es otra parte que Israel había cedido. Hezbollah, que está en el norte, en borde del norte, y como todos quieren la destrucción de Israel, pero este en específico quiere popularidad social proveyendo hospitales y escuelas y todo, ¿verdad? Ok. So, estas organizaciones terroristas tienen en común, ¿verdad? Que pues gloria al Señor. Ok. Tienen como que quieren destruir a Israel. Tienen en común que son musulmanes practican el Islam, ¿verdad? La religión Islam. Y esta religión tiene en común con el cristianismo y el judaísmo que venimos de Abraham, ¿verdad? Y vamos a estar hablando de eso, de cómo de Abraham sale el hijo de la promesa Isaac e Ismael, que fue el hijo de que Abraham, por no tener paciencia, ¿verdad? Sara y Abraham, por no tener paciencia, pues Abraham tuvo un hijo con la sierva de Sara, porque ella le dijo pues que quieren ayudar a Dios, porque ellos eran viejitos y ellos pensaban que no iban a poder tener hijos. So salió Ismael y después el hijo de la promesa, porque Dios cumplió lo que promete. Sara tuvo el hijo de la promesa después de haber tenido un hijo de desobediencia de su sierva. So, el Islam y el judaísmo y, ¿verdad? Y el cristianismo, todos estamos de acuerdo en eso, que de Abraham, Ismael y Isaac. Pero hay muchas diferencias. El Dios del Islam no es nuestro Dios. Su Dios se llama Alá, que significa el que asciende. Ellos creen en Jesús, le llaman de otra forma, pero creen que no es hijo de Dios. Y según el Corán, él vino y engañó a la gente. Su Dios Alá se lo llevó, lo regañó, y cuando él vuelva va a decir: no, yo no soy el hijo de Dios, tiene que convertirse a Alá. Entonces ellos también creen en Anticristo y creen en el profeta, y creen que Jesús viene otra vez, pero bajo otro nombre, ¿no? Y a decir que no es hijo de Dios. Todo esto está en el Corán, todo esto ustedes lo pueden buscar en el internet, no es algo que es un secreto, ¿ok? Y esto es del Islam. Ellos están en contra de los cristianos y de los judíos. Hay organizaciones y musulmanes que no reconocen a Israel
como nación. Entonces, también hay lugares donde el Islam es bien predominante y hay muchos personas radicales y ellos torturan, encarcelan y asesinan cristianos y a los infieles, como ellos le llaman. Y eso es bien lamentable. Y hay personas que dicen, oh, eso es por allá, que ellos siempre pelean, que eso no nos toca a nosotros, eso no es nuestro problema. Pero lamentablemente sí es nuestro problema. ¿Por qué? Porque desde que pasó lo del 9/11, ¿verdad? Septiembre 11 en Nueva York, que las Torres Gemelas fueron atacadas y pues hay personas que dicen que fueron terroristas, otras personas pues que fue el mismo Estados Unidos. No voy a entrar en eso. El punto es que desde ahí que dijeron fueron terroristas islámicos, la religión islámica ha aumentado y cada vez crece con más rapidez. Entonces, hay muchos musulmanes que se han mudado a Estados Unidos. Yo no estoy contra los musulmanes. Yo no digo que son malos. Ellos son personas que necesitan la salvación, necesitan escuchar de Jesús, necesitan escuchar de la palabra con amor, necesitamos orar por ellos. Pero sus creencias van en contra de Dios, de Israel y hasta de Estados Unidos, porque el propósito del Islam es que dominación del mundo. That's it. Y el que no cree, no se someta, morirá. Ok. Se han mudado muchos musulmanes a Estados Unidos y han invertido, hay muchas organizaciones de musulmanes que protegen a los musulmanes. Si alguien protesta contra ellos o habla mal de ellos, hay organizaciones que rapidito buscan que la persona sea despedida o que se investigue o que la persona se retracte de lo que dijo. Estas organizaciones, muchas de ellas han invertido millones de dólares en la educación, en escuelas, en universidades, aún en escuelas han permitido pues su tiempo para que ellos oren a los niños y han introducido parte del currículo en algunas escuelas, en algunos estados, el estudiar el Islam y que se vistan como islámico, ¿verdad? Como Islam y profesen practiquen de tradiciones y todo esto parece inofensivo, parece pues que hay que tolerar y todo y parece inofensivo, pero de verdad que toda esta influencia y además hay islámicos, ¿verdad? Musulmanes que van a introducir el Islam a las personas que están confinados en la cárcel y cuando ellos se convierten y salen de la cárcel, hay muchos que van a comunidades especiales donde están otras personas que salieron de la cárcel y se han convertido en el Islam y viven juntos en diferentes partes, ¿verdad? Y cada vez hay más mosques, más templos islámicos. Ahora también está el Islam, que es personas que están predicando el cristianismo con el Islam juntos. Y hay otras organizaciones que son cristianos y musulmanes compartiendo. Y a pesar de que las cosas que haya dicho Rick Warren, el que escribió Una vida con propósito, los apoya, ¿verdad? Y el video está en el internet de cuando él oró. Fue un evento donde estaba el presidente Obama, no sé si fue cuando él aceptó su presidencia, no estoy segura, pero Rick Warren, reconocido cristiano, ¿verdad? Oró y dice que le iba a orar a todos, tú sabes, a Yeshua, ¿verdad? Judío, a Jesús. Y entonces mencionó a Isha de los musulmanes, que no es nuestro mismo Jesús. ¿Ok? Ok. So, todas estas cosas, todo esto está pasando en Estados Unidos, ya ha habido, eso afecta porque todo este movimiento de aceptar a la religión musulmana y sus leyes y todo, ¿verdad? Ha provocado pues personas que se han vuelto al radicalismo, al Islam radical. Otras personas ya como no tienen creencias y a veces pues se enamoran de una persona de esta religión, pues están dispuestos a someterse, ¿verdad? Y hay muchos casos de abuso porque el Islam, el Corán, aprueba
de que la mujer sea disciplinada, ¿verdad? La mujer tiene su posición y si el esposo quiere disciplinar a su esposa, aunque llega la muerte, es permitido. Y eso ha pasado en Estados Unidos, ¿verdad? Esto también lo puede encontrar por internet. Busque, infórmese. No me crea todo lo que digo. Busque en el internet y vea por sí mismo que esto que le estoy diciendo es cierto y que es bien fácil encontrar información. Personas, familias agolpeando a su mismo hijo, hijas por ser muy americana, por enamorarse de un americano, esposos matando a esposas porque quieren divorciarse, ¿verdad? Diferentes incidentes. Y otra de las cosas que de verdad perturba es que pues el profeta Mohammed de ellos, que supuestamente recibió del ángel Gabriel toda esta doctrina del Islam y ayudó a de muchos dioses que creían ellos, él dijo, no, solo es un Dios, solo es Alá. Él se casó con una niña de 6 años y esto es una tradición que se ha pasado y hay hombres que se casan con niñas en muchas áreas del Medio Oriente y es alarmante y es terrible porque el abuso que sufren esas niñas y el alza de suicidio y de mutilación es terrible. Ok, todo esto, sí, nosotros debemos amar a las personas, respetarlos, perfecto, pero mira lo que está pasando. El Islam se ha introducido a Estados Unidos. Cuando ellos, las raíces del Islam, pues ellos son lo que son, dicen ellos, y los que se vayan en contra de ellos van a ser destruidos. Se ha introducido a Estados Unidos y ahora el mismo presidente Obama, pues, quiere protegerlos y se va en contra de aquellos que los critican a los musulmanes. Entonces ellos mismos pelean y batallan por su libertad y cada vez tienen más libertades y se les respeta más y su religión y sus tradiciones, pero a la vez el cristianismo se nos está quitando libertades y no se nos está respetando y entonces nosotros somos categorizados, pues ya nos dicen haters, como que los que odian y que no somos tolerantes y todas estas cosas, ¿verdad? Cuando nosotros queremos estamos hablando que lo pecado es pecado y que Dios te ama y que Dios te quiere salvarte, pero nosotros somos los haters. Ok. Mi punto es que el Islam se ha infiltrado acá y ahora con el asunto con Israel y Gaza, mucha gente, aún iglesias, están en contra de Israel. Y esto no es nada nuevo y esto ya estaba escrito en la palabra. En Génesis 16, 11, 12, porque quiero aclararle algo, que los musulmanes, ¿verdad? Como otros enemigos de Israel, tienen descendencia de Caín y Abel, ¿verdad? De Caín, son descendientes de Ismael y muchos son descendientes de uno de los hijos de Noé, otros hijos de Lot. Hay muchos enemigos, si buscamos en la palabra que Israel ha tenido muchos enemigos en la historia de la Biblia, ¿verdad? En su historia han tenido muchos enemigos y nosotros podemos ver muchos de ellos de dónde comenzaron, muchos eran hijos de maldición, ¿verdad? Y también los descendientes de esos enemigos que están en la palabra todavía están en existencia y todavía son enemigos de Israel. Ok, como le dije, hablé un poco del Islam, hablé un poco de cómo el Islam se ha infiltrado en Estados Unidos. Es un tema bien extenso, lo que hice fue resumirlo. Y ahora quiero decirle cómo empezó el Islam, de dónde salió. Y ellos mismos lo reconocen que salieron de Abraham. Pero mira lo que dice la palabra. Génesis 16, 11 al 12. Dice, vamos a empezar desde el 10. Le dijo también el ángel de Yahweh, el ángel de Dios, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Ok. ¿Qué pasó? Que Dios le dio la promesa a Abraham que iba a ser padre de multitudes y al tener un hijo con Agar, la sierva egipcia de Sarai, ¿verdad? Sarai. Gloria al Señor. La promesa pasó a ese niño también
pero como fue un hijo de desobediencia, tuvo su consecuencia. Porque dice, además le dijo el ángel de Yahweh, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Ismael, porque Yahweh ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero. En inglés dice wild donkey as man. Wild donkey, lo llama wild donkey, como un asno salvaje. Su mano será contra todos, o sea que estará peleando contra todos, y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Hermanos, ¿quién los rodea? Científicamente, la ciencia no está en contra de Dios, perdóname. La ciencia y la palabra van juntas. ¿Por qué? Porque la ciencia comprueba la veracidad de la palabra. La ciencia habla, ¿verdad? Que por el Medio Oriente, ¿verdad? En esa área fue que la humanidad comenzó y tiene sentido, ¿verdad? Porque en esa área es que se habla de que estaba el Edén y la historia de la Biblia comienza en esa área. Gloria al Señor. Amén. Pues, gloria al Señor. Abraham tuvo 2 hijos. Y Dios le dio la promesa a Ismael, sí, te vas a multiplicar, va a tener mucha descendencia, pero va a ser un hombre fiero. El hijo de ella, de Agar, Dios le dijo, va a ser un hombre fiero, va a estar atacando y será atacado y va a habitar con sus hermanos. Y lo que le dijo de que la humanidad comenzó en esa área, pues ahí están entre hermanos, porque salieron de Abraham y está, ¿verdad? Está musulmanes, ¿verdad? Está Irak, Irán, descendientes de Ismael. Hermanos son Israel, que son el descendiente de Isaac. Amén. También lo pueden conseguir en Génesis. Va a habitar entre hermanos. Israel son sus hermanos, aunque están en contra. Ok. La misma promesa fue Isaac, pero fue de bendición, ¿verdad? Y después entonces está Abraham, Isaac y Jacob. Y vamos a hablar de eso en un momento. Pero quería compartirle algo. Estamos hablando de los enemigos de Israel en estos momentos. Quiero enfocarme en algo. En el Salmo 83 dice, oh Yahweh, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid, destruyámoslos para que no sean nación. Israel se convirtió en nación en mayo 4 del 1948 y eso es cumplimiento de otra profecía. Nacerá una nación en un día. Amén. De Ezequiel. El Señor prometió y Él cumplió. Pero para que no sean nación. Antes de que fueran nación, ¿verdad? Los judíos estaban esparcidos y siempre moviendo de un lado para otro. Dios les prometió unas tierras, la tierra de Canaán, y Dios les prometió terreno, pero siempre estaban de un lado para otro. Y sus enemigos querían su destrucción. Y dice, para que no sean nación. Y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas. Ismael, el hijo, ¿verdad? El hijo de Abraham. Moab, que fue el hijo de Lot, familia de Abraham. Salió de Sodoma y Gomorra, su esposo se convirtió en una estatua de sal por mirar hacia atrás. Lot, dormido y sin darse cuenta, sus 2 hijas tuvieron relaciones con él de incesto, y una de ellas tuvo a Moab, que es el padre de los moabitas, y fueron enemigos de Israel. Y los agreros, Jerbal, Amón, ¿verdad? Y sigue por ahí mencionando a los filisteos y los de Tiro y todo, ¿verdad? Siguen hablando acerca de mencionando los diferentes enemigos de Israel. Gloria al Señor.
Y dice, aleluya. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarasca delante del viento. Y dice, persíguelos así como tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Yahweh. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan. Y conozcan que tu nombre es Yahweh, amén, y tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Amén. So aquí está hablando de los enemigos de Israel, que no quieren que sean nación, que sean confabulados en contra de ellos. La historia se repite, siguen muchos descendientes de estos enemigos, siguen rondando. Y es lo mismo, o sea, la historia se repite. Y van al libro de Jueces también, pueden ver Israel cometió lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces, por tanto, su desobediencia fueron entregados a los enemigos, clamaron a Dios, se arrepintieron. Dios levanta a alguien, los salva y los protege. Y podemos ver que la historia se repite y la profecía está y va a pasar. Va a llegar el punto que Israel va a estar tan acorralado que van a mirar, ¿verdad? ¿De dónde alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, que creó los cielos y la tierra. Amén. Salmos 121, gloria al Señor. Amén. Salmo 121. Israel va a clamar al Señor y el Señor los va a salvar. Y yo te hablé de los enemigos, de dónde vienen, y te voy a decir que Dios va a proteger a los suyos. Cuando venga Yeshua HaMashiach, Jesucristo, que dice en Apocalipsis 19, va a venir, como dice mi suegra, va a venir virado, va a venir a juzgar las naciones. Y dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. También eso está en Ezequiel 1:1. Sus ojos eran como la llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino del furor y de la ira del Dios poderoso. Esto está, ¿verdad? Son parte de las profecías. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor, aleluya. Señor va a venir a juzgar las naciones. Amén. Ok. Ahora, como pueden ver también, tengo varios versículos a mi lado que dicen Israel. Amén. So, estos versículos son acerca de la nación de Israel. Ya le hablé de los enemigos, le hablé cómo influenciado a Estados Unidos y diferentes partes del mundo para odiar a Israel, pero le estoy leyendo la palabra que Dios, que la historia se repite, quieren destruir Israel, pero Dios los salva. Ellos claman a Dios y Dios, Yahweh, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, los salva y Él los va a salvar. Y hay de aquellos que se van en contra de Israel porque se van en contra de Dios. ¿Ok? So, en Génesis 22, 16 al 18 pueden encontrar la promesa que Dios le dio a Abraham. Como Abraham decidió entregar a su hijo Isaac, Dios le dijo, te voy a dar un hijo de la promesa, ¿verdad? Te voy a dar un hijo. Abraham le dice, no tengo descendencia, Señor. Y el Señor le dice, te voy a dar un hijo. Pues después de tener Ismael, tuvo un hijo con Sara, con su esposa, y el Señor le dice que se lo entregue, él lo iba a sacrificar al Señor, y el Señor le dice, no, yo he visto con tu corazón que como me obedeciste, ahora te voy a multiplicar las generaciones y vas a tener más hijos que, ¿verdad? De tu descendencia va a ser mayor que las estrellas del cielo. Y esa promesa está en Génesis 22, 16, 18. Entonces,
En Génesis 32:28 es cuando el Señor le cambia el nombre de Jacob a Israel. Sabemos, Abraham tuvo un hijo que se llama Isaac, Isaac tuvo a Jacob. Y lo más hermoso es que el hijo de la promesa vino de la esposa de Abraham, quien él amaba, y Isaac se casó y con la esposa que él amaba, ¿verdad? Tuvo a Jacob, y Jacob con la esposa que él amaba tuvo, ¿verdad? A José, y fue que de ahí pasaron a Israel. Pero, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob, en un momento de tensión, que pensaba que iba a morir y que tal vez perdería toda su familia porque se iba a enfrentar con su hermano, a quien él le compró la primogenitura y engañó a su papá para tener la bendición. Él batalla con el Señor, ¿verdad? El Señor se le presenta y, ¿verdad? Y dicen que es un ángel, unos dicen que es el Señor, pero tienen una batalla y él se rinde ante Dios. Y según una predica que escuché que es bien hermosa, el muslo representa autoridad, ¿verdad? Cuando gloria al Señor. La palabra dice, cuando Abraham envió a su siervo a que buscara esposa a Isaac, el siervo le puso la mano debajo de su muslo y esto estaba, me someto a tu autoridad y voy a hacer lo que tú dices. Y por eso dicen que cuando el Señor le disloca el muslo a Jacob, es como diciéndole, ok, ya por fin te rendiste a mi autoridad, y esto es un recordatorio que ahora no es tu autoridad, sino bajo mi autoridad. Porque Jacob le gustaba hacer lo que quería, salirse con la suya, engañar, pero también fue engañado, y hasta que se sometió al Señor. Y el Señor le dio el nombre de Israel, ¿verdad? Porque contendió con el Señor y con los hombres. Y de Jacob fue el nombre de Israel. Y él tuvo 12 hijos, y Dios le dio la promesa de que iba a ser una gran nación. Y esto es tan hermoso en Génesis 46, 3 al 4. Gloria al Señor. Génesis 46, 3 al 4. Gloria al Señor. Quiero leerle esto de verdad. Génesis 46, 3 al 4. Dice, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Amén. Y esto quiere decir, ¿verdad? Cuando él tuvo José fue vendido por unos mercaderes, dice sus hermanos, sí, porque eran descendientes de Abraham. Sus hermanos, literal hermanos, hijos de Jacob, no lo vendieron, sino los mercaderes, porque esos eran descendientes de Abraham. Ok, José fue vendido a Egipto y terminó en el palacio a la mano derecha del faraón, porque Dios le dio la revelación de los sueños. Iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Cuando hubo esos 7 años de hambruna, él se encuentra con sus hermanos y pasan varias cosas, pero él termina perdonándolo y dándole la mejor tierra que había alrededor de Egipto a su familia. De ahí Jacob con sus esposas y sus hijos, la promesa de Dios se cumplió. Se volvieron una gran nación. Y cuando gloria al Señor, cuando salieron de Egipto, que eso es en Éxodo, ¿verdad? En Éxodo, cuando salieron 600,000 hombres. No sabemos si es el total de hombres, mujeres y niños, pero pues 600,000 salieron. Fueron multiplicados, hizo una gran nación. El Señor usó a Moisés para sacar a Israel de Egipto, ¿verdad? Entonces, podemos encontrar que en Isaías 30, 18, Isaías 20, Isaías 30, 18 al 20, Isaías 60, Isaías 62, son parte de los, habla de las bendiciones y promesas, ¿verdad? Hacia la tierra de Israel. En Salmo 12, 6 a 9, habla de que debemos orar por la paz de Jerusalén. Romanos 11, habla de Israel y la iglesia. Y Pablo hace una declaración bien tremenda.
Dice, digo pues, Romanos 11, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Esto es Pablo hablando de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Amén. Abraham, Dios le dio la promesa, tu hijo tuvo un hijo Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Jacob tuvo a Benjamín, que fue su hijo menor, y como sus hijos, su familia se convirtieron en tribu, pues de esa tribu, del hijo menor de Jacob, salió descendiente Pablo. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice Elías la escritura? ¿Cómo invocar a Dios contra Israel diciendo, Señor, tus profetas han dado muerte y a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado, procuran matarme? Elías, que mató a los 850 profetas de Baal, dijo al Señor, mira, matan tus profetas, me quieren matar, yo soy el único fiel. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en ese tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Y en el 7 dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Gloria al Señor. Y dice en el 11, Romanos 11:11, digo pues, han tropezado de los de Israel para que cayesen. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro a mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a los celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de las raíces de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Gloria al Señor. Romanos 11, léalo. 1 Corintios 9:20 y Apocalipsis 21. Romanos 11, Pablo está diciendo, Dios no ha rechazado ni ha desechado a Israel. No te jactes, cristiano. La salvación vino de Israel. Si la salvación vino para que nosotros le diéramos celos a ellos, ¿verdad? Por Dios, porque tenemos una relación con el Señor. Si nosotros somos bendecidos, aunque ellos están en esta situación difícil, imagínate cuando ellos sean restaurados, vamos a ser más bendecidos. Dios es un Dios de pacto. Dios hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Israel, con su nación, y lo va a cumplir. Dios vino él mismo haciéndose hombre, ¿verdad? Envió a su Hijo, que es Dios mismo, para hacer un pacto con todo aquel que se arrepiente y lo acepta a Jesucristo y Yeshua Mashiach como Señor y Salvador. Y nuestra relación con el Señor, de ahí es que viene la vida eterna. Pero nosotros no podemos estar separados de Israel. Tenemos que unirnos con Israel, apoyar a Israel. Sus enemigos, que están rodeados por sus enemigos, quieren aniquilarlo. Pero ese sigue siendo el pueblo de Dios, Israel. Dios tiene pacto con ellos. Lee tu Biblia, investiga y escudriña la escritura, que vas a ver que Dios cumple lo que promete. Si tú investigas Israel y sus tradiciones y las fiestas que Dios le dio a Israel y el calendario que tiene Israel y las profecías como las lunas de sangre, que pasó una y después que pasó esa luna de sangre fue que empezó lo de Gaza. No es casualidad, faltan 3 lunas de sangre más, que son advertencia de Israel, y un eclipse solar que es advertencia del mundo. Todo esto, estas lunas y este sol, todo esto cae en fiestas judías, que en realidad son fiestas sagradas que el Señor dio y están en la palabra. Nosotros apoyamos a Israel, we stand with Israel, porque mi Dios es el Dios de Israel, nuestro Dios es el Dios de Israel. Y la palabra, que es la palabra de Dios, no miente.
Dios es un Dios de pacto. Dios tiene pacto con Israel. Nos ha bendecido a través de Israel. Nosotros tenemos que orar, bendecir, servir y ayudar a lo que podamos a Israel. Y no creer las mentiras que están diciendo contra Israel. El Mesías que viene es el Mesías de Israel. Y si tú eres cristiano y aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, tú eres adoptado. Y como dice aquí, una rama injertada. Pero el pueblo, la niña de los ojos de papá, ¿verdad? Es Israel. Y como dice mi suegra, que Dios le dijo que Él tiene dos ojos. Israel y nosotros, ¿verdad? Sus adoptados, somos la niña de sus ojos. Apoyemos a Israel. El que bendice a Israel va a ser bendecido. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, hace su rostro sobre ti y te dé shalom. Esto fue Veré, vida eterna, relación y evangelización con Verónica Torres. Buenas noches.